Hoy, aunque parezca lo contrario, vengo a hablaros de bocadillos. ¿Por qué de bocadillos os estaréis preguntando? Un bocadillo es el ejemplo más simple que tenemos de globalización. Imaginemos por un momento que no viviésemos en una España globalizada, abierta al libre comercio y con bajas restricciones, sino que viviésemos en una economía autárquica, o llevándolo más atrás, a la Edad Media, en una economía de subsistencia. Para tener nuestro bocadillo, como decía Adam Smith, un economista del siglo XVIII, no es por la benevolencia del carnicero, cervecero o panadero de donde obtendremos nuestra cena, sino de su preocupación por sus propios intereses. Debemos pensar que si quisiéramos producir nuestro propio bocadillo, al no poder comprarlo, deberíamos de comprar un cerdo, criarlo, matarlo y obtener el jamón. Estos serían unos 700 euros. Siguiente, para el queso, necesitaríamos seguir el mismo proceso del cerdo, comprar la vaca, criarla, obtener la leche y fermentarla. Estos serían de media unos 1.500 euros. Finalmente, si también queremos añadir tomate a nuestro bocadillo, tendríamos que comprar la tierra, el fertilizante, plantarlo, echarle agua, tener un huerto, y estos serían unos 80 euros. Ahora, imaginemos que vivimos en la sociedad actual, tal y como está abierto el mercado a todos los países y a la cooperación internacional. Esto produce que todo nuestro excedente de producción lo podamos vender a consumidores en un rango global. A la vez, al aumentar nuestra producción, reducimos los costes de la misma y podemos ofrecer unos precios más bajos a los consumidores. ¿Qué hace que seamos más competitivos? Todo esto gracias a la libertad económica y a la cooperación internacional. Nuestro bocadillo, ahora mismo, si lo queremos producir nosotros mismos y sin contar con el pan, podemos encontrar lonchas de jamón en el supermercado a 1 euro, un sobre de lonchas de queso a 3 euros o un tomate a tan solo 50 céntimos. ¿Pero qué es la globalización? ¿Somos realmente conscientes de lo que es la globalización? Muchas veces oímos por la televisión, tanto detractores como promotores de la misma, y que muchas veces tampoco tienen realmente idea de lo que es este sistema o este fenómeno económico. No debemos entender la globalización como algo muy complicado, porque la globalización ha sido el fenómeno económico más simple y a la vez más importante de la historia. La globalización ha sido el mayor reductor de pobreza en las economías emergentes, más que cualquier ONG o cualquier inversión de cualquier país extranjero. ¿Por qué se produce esto? La globalización ha causado que haya una mayor deslocalización de la producción de los países desarrollados a las potencias emergentes. Lógicamente, la gente que se emplea en esas fábricas es gente del país local, por lo que reciben salarios mucho más altos que los que recibían anteriormente, si es que recibían alguno. Por lo tanto, su nivel de vida aumenta, tienen mayor poder adquisitivo y mayor acceso a servicios y productos básicos. Ahora bien, no son los únicos que se han beneficiado de este proceso. Nuestros países, los desarrollados, también se han beneficiado en una gran mayoría. ¿O es que ustedes creen que todos los bienes de consumo que tenían anteriormente podían acceder a ellos sin la globalización? ¿De verdad creen que hace 100 años podían tener un Kia por 20.000 euros o que haya coches de hoy en día que valgan simplemente 6.000 euros? Todo eso es gracias a la globalización. Las Nike, que ustedes pueden llevar puestas en los pies, por 50 o 60 euros, es gracias a la globalización. Pero eso ha ocurrido porque los países, al tener unos menores costes de producción, sus empresas, han logrado poder ofrecer unos precios más bajos a los consumidores y, por tanto, ser mucho más competitivos a nivel global, ganando en muchos casos cuota de mercado y, por tanto, crecimiento económico. La globalización es sinónimo de riqueza. Da igual por dónde lo miremos. Desde 1970, las rentas de todos los países que se han sumado a la globalización han aumentado de media cerca entre un 30 y un 150% las más altas. En España, desde 1970, la renta media ha aumentado un 40% y la pobreza, o el riesgo de pobreza, se ha reducido desde un prácticamente 50% a un 25,8% que tenemos hoy en día. Un ejemplo muy claro de desarrollo en competitividad pueden ser Asia y África. Asia, en el año 1960, era uno de los continentes más pobres del mundo, después de África. Hoy en día, algunos países asiáticos que se han abierto a la globalización, como China, se disputan ser el mayor PIB mundial junto con Estados Unidos. Y sus ciudadanos han incrementado el nivel de vida de manera impresionante en estos últimos 30 años. ¿Por qué se debe esto? Como os he explicado antes, mientras que muchos países africanos, exceptuando por ejemplo Sudáfrica, se cierran al comercio, China, ofreciendo unos menores costes de producción y una mano de obra más barata,
ha conseguido que incrementen la producción en las empresas de los países desarrollados y, por tanto, generen un crecimiento económico de hoy en día, según los últimos datos del Fondo Monetario Internacional, un 6,9%. Si contamos con que el umbral de la pobreza es $1,50 al día, como establece la ONU, sabremos que en el año 2000, desde el año 1970, la pobreza se había reducido un tercio a nivel global, en más de 1.000 millones de personas. También tenemos que tener en cuenta, como podemos ver en este gráfico, que los países con percentil de renta más altos, como puede ser España, que se encuentra en el 35% más alto, han reducido la pobreza de manera abrupta desde el año 1970 hasta el año 2000. ¿Pero a qué se debe realmente esto? Esto se debe a que al haber una mayor deslocalización del sector primario y del sector secundario, que son el sector prácticamente que se dedica a la agricultura y el sector secundario a la manufactura, ha abierto un espacio mucho mayor de empleo en el sector terciario, que suelen ser sectores que pagan unas rentas mucho más altas y, por tanto, generan mucha mayor riqueza. Si nos fijamos en el percentil de renta más bajo, que es el 15%, entre ellos los países africanos y los más pobres de los asiáticos, podemos ver cómo han reducido su pobreza, aunque a un menor ratio, de manera constante desde el año 1970 hasta el año 2000, sin parar ni un solo día. Este es mi gráfico favorito, pero debemos de pensar por qué ocurre esto. ¿Debemos de echar la culpa de esto a la globalización neoliberal salvaje? ¿O por una vez debemos darle las gracias a los mercados abiertos y a la libertad económica? La globalización ha reducido la desigualdad, aunque muchos lo nieguen. Por ejemplo, en un caso individual, de cómo la desigualdad aumenta mientras la desigualdad global se reduce, en 2016 en China, las rentas medias incrementaron un 10%. Se redujo la pobreza, incrementó la capacidad adquisitiva, por lo tanto la demanda agregada del país, y generó mayor crecimiento económico. Las rentas más altas, debido a esto y debido a mayor beneficio de las empresas, crecieron un 20%, lo que generó, sobre todo, mayor inversión financiera directa en países africanos, reduciendo la pobreza de manera indirecta en esos países. ¿Es bueno o malo que crezcan las rentas altas? ¿Qué preferimos, que los ricos ganen menos? El índice de Gini muestra cómo desde el año 1960 hasta el año 1980 incrementó la desigualdad. Pero no a causa de la globalización a nivel mundial, sino a causa de los gobiernos y los estados que impusieron mayores tarifas, cuotas y restricciones al comercio que inflaron los precios de esos bienes y servicios, haciendo que la demanda por ellos fuese mayor. Por lo tanto, generaron pérdidas enormes en todas las empresas que deslocalizaron su producción y crearon un mucho mayor desempleo en aquellos países emergentes, generando mayor desigualdad. Desde el año 1980, que es más bien el periodo de Ronald Reagan, por ejemplo, las restricciones al comercio se reducen de manera espectacular. Se empieza a cooperar internacionalmente entre todos los países. Hace que haya una gama de productos mucho más amplia en todas las economías del mundo y, sobre todo, a un precio mucho menor. Esto, como podemos observar, reduce la desigualdad desde un 0,06 hasta prácticamente un 0,03, más de un 30%. Un ejemplo de globalización, que seguramente todos ustedes llevarán encima, es un iPhone. Todos ustedes seguro que pasan de media más de 2 horas al día en su iPhone. ¿Han pensado cuánto podría llegar a costarles un iPhone si no existiera la globalización? Apple fabrica el iPhone con 200 empresas distintas de 30 países diferentes. Por ejemplo, Samsung fabrica miles de procesadores al año para Apple en Corea, siendo su principal competidor. Este negocio es un win-win, porque ambos sacan beneficio de ello. Samsung, al producir un componente específico, tiene unos costes de producción mucho menores porque genera los bienes al por mayor, mientras que Apple, al especializar la producción de sus componentes, reduce los costes. 3M es una empresa americana que realiza la pantalla táctil del teléfono móvil. Sí, americana, han oído bien. No todo tiene por qué estar deslocalizado. Si una empresa es competitiva en su mercado, tanto como a nivel internacional, finalmente acabará atrayendo demanda. Y no por eso se necesita mayor intervención. Murata Manufacturing genera el sistema eléctrico del iPhone. Es una empresa japonesa de 65 años de antigüedad. ¿Lo han oído bien? 65 años de antigüedad. Y genera productos para el iPhone, el móvil ahora mismo más moderno que tenemos en el mundo. ¿Pero cómo han hecho esto? Esto no lo han hecho a través de intervención estatal ni de mayor inversión, sino de mayor capital que han invertido en investigación y desarrollo desde el sector privado. ¿Se les ocurre cuáles son los 2 países que más invierten en I+D del mundo? Me refiero a nivel general, no desde el sector público. Son Estados Unidos e Israel.
Estados Unidos, un 70% de su inversión en I+D proviene de capital privado. Y en Israel, líderes en inteligencia artificial, más de un 90% de ese capital proviene del sector privado. Los dos países líderes. ¿Por qué será? Porque la inversión, cuando proviene del sector privado, es productiva. Largan Precision es la empresa taiwanesa que genera las cámaras, o que produce las cámaras y las lentes del iPhone. Apple, con la mayor deslocalización de su producción, hace que todos los componentes sean de mayor calidad al especializarse. A la vez, reduce los costes de los mismos y puede ofrecer un precio más bajo a sus consumidores, siendo más competitivo a nivel internacional y ganando mayor cuota de mercado respecto a sus competidores. Según un estudio de la Universidad de Harvard, debemos pensar que si el iPhone se fabricase con los mismos costes de producción mínimos en Estados Unidos y con el mismo margen de beneficio, produciéndolo completamente en Estados Unidos, tendría un coste medio de $3.000 el producto y se vendería a unos $3.500 al público, el más barato. Seguro que esta sala solo tendrían iPhone 2 o 3. Ahora estamos todos a favor de la globalización, ¿verdad? No debemos todos decir sí a la globalización. Porque ha sido el fenómeno económico que más ha reducido a la pobreza. Porque ha sido el fenómeno económico que más ha generado riqueza. Y porque el libre mercado permite la demanda de cada individuo eficientemente con la oferta de las empresas. Me gustaría terminar con una frase del economista chileno Axel Kaiser, autor de La tiranía de la igualdad. ¿Qué preferimos? ¿Una sociedad donde todos seamos igualmente pobres y no haya desigualdad? ¿O una sociedad donde todos seamos desigualmente ricos, pero a nadie le falte de nada? Porque eso es la globalización. Muchas gracias.